México demanda a 11 fabricantes de armas en USA por venderles a los más crueles. Grupos criminales que las usan, veles. Como diseñadores van armando carteles. Los acusan que 8 de 10 homicidios nos dicen que se hacen con armas gringas. Holy shit. Vender cosas que matan sin mirar a quién. No es negligencia, te convierte en cómplice. Diseñan pistolas pa' mexicanos. El jefe, Zapata, el grito y no sé qué tanto. Las mandan pa' Arizona, pa' Texas, pa' este lado. Son como escort de la mafia, están seduciendo a los narcos. Y si está regulado, pero si tienes verde se vuelve negro el mercado. ¿Cuántos de sus cartuchos pintan de rojo mi estado? En ese business de los gringos nosotros somos los blancos. No hay que ganar la demanda, bro. Hay que encender las alarmas, porque los únicos que ganan de guerra son los que venden las armas. No hay que ganar la demanda, bro. Hay que encender las alarmas, porque los únicos que ganan de guerra son los que venden las armas. No le gustó a la asociación del rifle con millones de miembros que compran armas por hobby. También compran medios, legisladores, presidentes, homie. Parece hotel casino, mucho dinero en el lobby. Ellos votan que el caso no prospera, que es un problema de Mex por no cuidar su frontera. Anota, para cruzar a USA hay filtros y barreras. Para cruzar a México una coladera rota. Como quiera, compadre, eso no los exime de su parte responsable en este baño de sangre. La demanda es pa' que se hable, no pa' ganarle a nadie, pa' que sepas quién es quién y para que las cosas cambien. No es una guerra directa contra el narco, es cortar sus recursos para debilitarlos y salirse del juego de los aprovechados que hacen guerras y les venden las armas a los dos bandos. No hay que ganar la demanda, bro. Hay que encender las alarmas, de que los únicos que ganan de guerra son los que venden las armas. No hay que ganar la demanda, bro. Hay que encender las alarmas, de que los únicos que ganan de guerra son los que venden las armas. Soy S.O. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Dan Yaracá, por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de buena fe. Hoy tendremos una discusión sobre la reforma eléctrica y sus implicaciones para el desarrollo del país. La iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal ante el Poder Legislativo contempla reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de reposicionar al Estado mexicano en el control del sector eléctrico sin que esto signifique excluir a la inversión privada. Se argumenta que con la reforma del 2014, la Comisión Federal de Electricidad perdió potencial para incidir en el desarrollo energético nacional, por lo que es necesario invertir en su modernización y dotarle de un marco legal que le permita estar a la cabeza del reordenamiento del mercado eléctrico. Con estos arreglos se hará posible la recuperación del interés público en un sector estratégico para la construcción del bienestar social, al tiempo que la CFE podrá superar los rezagos tecnológicos y de infraestructura que propició la legislación aún vigente. Sin embargo, la propuesta de reforma ha encontrado oposiciones en grupos económicos y políticos que impulsan la privatización de la industria eléctrica, los cuales aseguran que la CFE no garantiza la seguridad energética. Para debatir al respecto están con nosotros Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, y Alonso Romero, experto en temas de energía. Vamos con ellos y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Hoy, más que una conversación, vamos a tener un debate. Nos estamos saliendo del tono habitual, pero queremos mantener la cordialidad y el debate de ideas. Resulta que hemos hecho varios programas especiales sobre la política energética del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Vino Luis Linares Zapata, vino Mario Morales Bielmas, y vino don Manuel Bartlett. Algunos nos reclamaron en Twitter que faltaba pluralidad en este programa. Y sí es cierto, porque aquí tenemos una opinión y la defendemos, pero no rehuimos al debate y creemos que se puede hacer siempre de buena fe. Esa persona que sugirió confrontar los puntos de vista diversos y plurales fue Gonzalo Monroy,
director de GIMEC y un defensor de lo que ve como bondades de la reforma energética en el pasado sexenio. Y para contrastar el punto de vista nos acompaña también Alonso Romero, que es maestro en finanzas y mercados energéticos, exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo, entre muchas otras cosas, especialistas ambos. Bienvenidos, Gonzalo, Alonso, muchas gracias por aceptar. No, gracias a ti por invitarnos. Y gracias por la invitación, Alonso. Muchas gracias. El debate sobre la reforma energética va a marcar sin duda alguna el 2022. Probablemente sea el tema más importante del proceso de la Cuarta Transformación. Pero primero, y ahí creo que se podrán complementar ambos, hay que establecer las diferencias entre la reforma del presidente López Obrador y de qué se trató la reforma de Peña Nieto. ¿Quién quiere empezar a contestar esto? Si quieres puedo empezar yo, justamente tratar de explicar de dónde veníamos y cómo llegamos aquí. Creo que eso va a ser muy importante para el público. Primero hay que empezar justamente, y lo dijo muy bien cuando me entrevistaste a Manuel Bartlett en los 60s con la nacionalización de la industria eléctrica del presidente López Mateos, y ese esquema único donde dos empresas, CFE en el resto del país, Luz y Fuerza en el centro del país, bueno, Valle de México, y después llegamos justamente hasta 1992. En 92 viene una gran reforma, la reforma de gas, que permitió justamente la expansión de los ductos, la importación presente de gas natural y, más importante, acompañada por una reforma a la ley de la industria eléctrica. Bueno, en ese caso era la ley del servicio público, ¿no?, de energía eléctrica, donde en el artículo 3, es bien interesante, define qué no es servicio público. Esto es muy importante. Esa fue la forma en que se le dio la vuelta a reformar el artículo 27, el sacrosanto artículo 27. ¿Qué ocurre ahora que se ponen las excepciones de que es el servicio público? Ahí entramos con el productor independiente de energía, entramos con cosas como autoabastecimiento, cogeneración, importación, exportación y otras. ¿Qué ocurre? Todo este sistema le permite a la CFE, sobre todo a México en general, acceder a energía mucho más barata, mucho más nueva, y hay que entender que eso es en 92. Porque ya sabíamos que en el 94 firmaríamos el Tratado de Libre Comercio, íbamos a crecer y no teníamos todavía los recursos, producto de las crisis de los 80, incluso todavía en el 93, para tener dinero público para invertir. Por eso es que se le da la oportunidad a las empresas para que generen su propia energía. Venta a usuarios finales, eso no se podía hacer, eso ya sería otra cosa, y eso es lo que no se permitió. Ahí llegamos justamente al 2012. En el 2012 nos damos cuenta que este sistema ya no está prácticamente paralizado. Dio, literalmente decir, ya no daba para más. ¿Qué ocurre? Se hace justamente una transición a un mercado energético, el famoso el mercado eléctrico mayorista. ¿Qué es lo que se pretende llegar ahí? Una es de que los mexicanos, sobre todo los usuarios más grandes, primero, los usuarios calificados, puedan acceder a una energía mucho más barata y empezar a crear un mercado de oferentes y de demandantes. En el Inter tenemos esta parte media que tanto se ha cuestionado, que son los famosos contratos legados. Todos esos contratos que se dieron antes, estas figuras, ¿dónde quedan? ¿Cómo se acomodan? Y justamente se les pone a todos, sin excepción, unas cláusulas para que puedan migrar eventualmente a ese nuevo mercado eléctrico. ¿Qué ocurre? Nos quedamos en la parte incipiente. Antes de que podamos decir que el mercado eléctrico ha dado frutos o no, la realidad es que se suspendieron muchas cosas. Se suspendieron las subastas eléctricas, se suspendieron todo lo que son servicios conexos, se suspendió todo este tipo de cosas. Y quedamos hoy, eso es lo más importante, ¿qué pretende hacer la reforma del presidente López Obrador? Principalmente borrar el mercado. Ya no va a haber mercado eléctrico. Se trata de que todo regrese hacia la parte de la CFE. CFE se volvería no el único generador, ahí está lo del famoso 5446, que ahorita platicamos si quieres de dónde nació, no fue una ocurrencia del presidente de Bartlett, hay una razón técnica detrás de eso. Y después justamente que CFE sea el único comprador de energía. La ley, por desgracia, te lo puedo ir adelantando, es tan ambigua que deja una indefinición no muy clara de qué va a pasar, por ejemplo, con la gente y los paneles que han puesto. Está una cosa ahí media rara. ¿Qué va a terminar pasando? Justamente es una medida que le preserva a CFE sus grandes monopolios de transmisión y distribución, le permite quedarse con unas cosas bien interesantes, se queda con las subsidiarias de CFE Energía y de CFE Internacional, que es la maquinita de la cual casi nadie ha hablado, que es una máquina de hacer dinero para CFE en el mercado del gas natural y otros combustibles. Alonso, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es la diferencia que plantea la reforma del presidente López Obrador?
Sí, la reforma del presidente López Obrador lo que plantea son 3 temas principalmente, ¿no? Uno es el tema del litio, ¿no? Se reconoce la importancia estratégica que tiene este mineral, y se hace una cuestión exclusiva del Estado. La otra es que la CFE se reintegre verticalmente, ¿no? En la reforma del 2013, que bien comentó Gonzalo, se separó la CFE de una manera muy ineficiente, ¿no? De hecho, estaba leyendo, en esta semana se publicó un artículo por otro de los especialistas, Víctor, ¿no? Donde justamente dijo él que efectivamente, ¿no?, la reforma del 2013 pues, no dotó de ningún tipo de herramientas a la CFE para competir, y así es, ¿no? La separaron precisamente para que no pudiera competir, ¿no? Y la separación que hicieron fue una manera en la cual la CFE, en la parte de generación, se quedara desperdigada por toda la República sin poder tener una coordinación. Caso curioso que todas las plantas privadas sí se pusieron en una sola subsidiaria de generación. Entonces, se pretende que vuelva a tener ese estatus de una sola empresa vertical. ¿Por qué? Pues porque la electricidad es un tema que requiere muchísimo dinero, ¿no?, muchísimo capital. Es una industria intensiva en capital, con altas barreras de entrada, en las cuales las economías de escala son esenciales, ¿no? Si tú metes un tipo de separación ahí que te genera ineficiencias, pues de manera natural te va a elevar los costos, ¿no? Y eso es algo que venía pasando. De hecho, justamente comenta Gonzalo que se queda a medias la implementación del mercado. Pero ¿por qué se queda a medias la implementación del mercado? Porque desde el 2016 que inicia operaciones el mercado, es 2016, 17 y 18, digo, el gobierno anterior sabía que no habían dado resultados sus reformas, ¿no? Y eso lo podemos ver en los niveles de subsidios que otorgaron. En el 2018, del 2016 al 18 aumenta en 136% el nivel de subsidio a las tarifas eléctricas. Era una cuestión de que vamos a meterle dinero para mantener la tarifa en el nivel en el que estamos, porque después del gasolinazo que dimos en el 17, ve cómo se nos puso el país. Aunque entonces, ya sabemos en esa parte hay que hablarlo muy claramente. Hay una desconexión total entre lo que son los costos de generación y las tarifas. Sí, claro, pero por ejemplo, déjame terminar este punto. Ahí ya sabían que no había funcionado, ¿no? Entonces pues, le metieron dinero para que el problema fuera de otro, ¿no? Ya nos vamos nosotros y que el problema lo atiendan ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente llega el nuevo gobierno, ven el tema de las subastas, que se supone que iban a reducir los precios, y resulta que el mercado eléctrico mayorista está diseñado no para que las reducciones de precio que pueda haber en ese mercado se traduzcan a los usuarios, ¿no?, sino está diseñado de una manera en la cual solo se van a maximizar las utilidades de todas las empresas. Entonces, eso no es del todo correcto, eso es impreciso. Eso lo estamos viendo en los mercados, por ejemplo, europeos, pero ahorita vamos para allá. Entonces, el tercer punto es que la CFE y que sea el Estado el que retome el tema de la transición energética, ¿no? Se habla mucho de la transición energética, que es un tema que sin duda es el tema de este siglo, va a ser el tema, pero se habla mucho de los compromisos ambientales, que no lo va a hacer, que México no está comprometido. Yo no sé qué mayor compromiso puede tener un Estado que poner en su Constitución que va a hacerse cargo de la transición energética, pero además de una transición energética en la cual se van a generar cadenas productivas locales, ¿no? Se va a invertir en desarrollo de tecnología, no nada más vamos a decir, bueno, vamos a comprar la tecnología que ya existe y si no la quieren transferir, pues qué bueno, si no, pues ya, ¿no? Nosotros nada más compramos y que la cadena productiva se quede arriba. Déjenme plantearles un segundo tema que se ha discutido mucho, que es el esquema de autoabastecimiento. Correcto. Que mencionaba Gonzalo, que existe desde 1992, pero que ha pasado a ser un tema político hasta esta década. Quizá, Alonso, considerabas en lo que dices que se subsidia, probablemente no, a las empresas que se encuentran en estos esquemas de autoabastecimiento. ¿Sí representan un subsidio de parte del Estado, una transferencia o no? Si quieres empezamos ahora contigo para que cierre Gonzalo. Totalmente. O sea, es una cuestión que ya no debe estar a discusión, es una cuestión que está muy documentada, es una cuestión que además se describe en los manuales, ¿no? Lo pusieron en un manual que se llama Manual de Contratos de Interconexión Legados, les crearon una empresa, pusieron en las bases del mercado, en los manuales de liquidación del SENACE, cómo se subsidia, cómo se va haciendo todo eso, pero aquí sí hay que hacer una diferencia, ¿no? Se subsidia el tema de la transmisión. Ese tema de la transmisión es donde está este subsidio, digamos. A la gente no le gusta que se use la palabra subsidio, ¿no? Siempre dicen, no, pues ¿por qué? No existe, debería estar contemplado en la ley.
Pero el tema aquí es que es un subsidio cruzado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a las familias, a las casas, a las personas, les aumenta la tarifa de manera proporcional de lo que les baja la tarifa a estos grandes esquemas, ¿no? Y el monto es público, ¿no? 7,000 millones de pesos al año, que es lo que se traslada, que no pagan todos estos grandes corporativos que están en estas sociedades de autoabastecimiento, y se traslada a la tarifa final del usuario de suministro básico, que somos todos nosotros, ¿no? ¿Es lo que decía el presidente de los Oxxos? Sí, pero sí quiero hacer una aclaración aquí, que es el tema de la transmisión y la distribución, el uso de las redes, ¿no? El tema de la generación, si genera más barato o no, pues quién sabe, es otro tema. Pero el tema de la transmisión y distribución, sí, sin duda, está totalmente documentado, comprobado, no hay que tenerlo ya a discusión, ¿no? Creo que esto es un tema que ya no se debe discutir. Gonzalo, tú decías que no es subsidio. Al contrario, yo diría que es exactamente lo que tenemos que hablar, es exactamente eso. ¿Por qué? ¿En qué consiste el autoabastecimiento? Y creo que vale la pena hablarlo muy rápidamente. El autoabastecimiento, palabras más, palabras menos, y voy a utilizarnos a los dos ejemplos. Vamos a pensar que yo soy una planta eléctrica y ustedes son 2 clientes. Y en 1992, cada uno, vamos a pensar que una planta vale 150 millones de dólares, yo pongo 50, 50 y 50. Y producimos nuestra propia electricidad. A ti te voy a dar tu parte proporcional, en ese caso es un tercio, un tercio, un tercio. Ese es el espíritu original. Claro. Ahorita hablamos para toda esa parte. Y justamente empezamos a distribuir la energía. Obviamente eso es muy importante. CFE se ha quejado de que es que no me compra la energía. ¿Por qué habríamos de comprar la energía si tú y yo compramos y hicimos nuestra propia planta? Sí le vamos a pagar, y eso es una parte importantísima, vamos a pagar la transmisión y en caso de ser necesario la distribución. Eso sí se paga, no hay otra forma de hacerlo. CFE tiene el monopolio legal con el artículo 27 y 28 constitucionales de sus monopolios. Incluso cuando CFE ha dicho de que va a desaparecer, es imposible que desaparezca, tiene esos monopolios. Claro, pero ahí, por ejemplo, el tema de la transmisión y la distribución, pagan la octava parte. O sea, voy para allá, voy para allá. Una situación de unas tarifas. Ese está bien importante, justamente la parte de la transmisión. ¿Por qué ocurre todo ese tipo de cosas? Y ahora vamos incluso a traernos un poco más para adelante, pero siguiendo con el ejemplo para no perder a la gente. ¿Qué ocurre con el autoabastecimiento? Vamos a pensar que de pronto a Alonso le salió muy mal el negocio y se salió. Ahora vamos a tener energía de más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desperdiciarla? Podemos jalar a alguien más a nuestra sociedad mercantil, una figura jurídica que ocurre para prácticamente cualquier actividad de negocio. No es servicio público. Ese es de los puntos más importantes. CFE y sobre todo Manuel Bartlett, cuando te digo que estaba viendo su entrevista y también la de Carlos Morales, se quejaban de que entonces le estaban robando clientes a la CFE. Y CFE, cuando hablaba de estos subsidios, que en realidad cuando uno revisa los números de dónde los sacaron, dice, y hay que explicarle a la gente, dice que esos son ingresos no percibidos. Eso es prácticamente como pensar que el Oxxo está prácticamente, mejor dicho, la tiendita de la esquina está subsidiando un Oxxo porque a Oxxo le robó a los clientes. No, yo lo que estoy diciendo es que todavía no llega la transmisión, todavía no llega la transmisión. Justo por eso yo hice la distinción de que es el tema de la transmisión nada más, ¿no? Porque hay que centrarlo bien en donde está el punto, ¿no? Porque si no nos empezamos a ir por todos los demás lados. Por eso dije, la generación es un tema aparte. Lo que pasa es que sobre la mesa es transmisión y distribución. El uso de las redes no lo pagan, esa parte, bueno, no lo pagan completo, ¿no? Y esa parte ¿Y por que qué no lo se paga, pagan completo? ¿Por qué no lo pagan completo? Pues porque en el 2010 salió la 066 de la Comisión Reguladora de Energía, donde les dieron unas tarifas súper cuestionadas. ¿Y qué dice en el 2012 y el 2014? Incluso en el 2001 salió la 099 también de la Comisión Reguladora, que igual les dio unas tarifas súper subsidiadas. Ok, y recuerdas justamente que en el propio reporte del Monitor Independiente, el cual lo tenía aquí a un lado, lo dice claramente, eso forma parte de los esquemas. Aquí déjame una cosa muy importante que decirlo. No había razón por qué darla. Hay una cosa, son derechos adquiridos y hay un punto esencial. O sea, ¿son derechos adquiridos que te cobren una octava parte? No. Estamos financiando. Incluso entremos al punto, por ejemplo, ahora sí el más candente, que es el, por ejemplo, de las energías renovables. Como te lo había platicado y también al público, una parte es de que esto es un monopolio. Nadie más lo puede hacer. ¿Qué hicieron muchos, sobre todo parques eólicos? Construyeron la propia infraestructura. Qué bueno que saques ese tema. Se la ceden justamente a la CFE. ¿Cuánto pusieron en monto? ¿En monto? Depende del proyecto. Hubo que pusieron todos los que pusieron, ¿cuánto pusieron? Poco más de 2.200 millones de dólares. No, en infraestructura de transmisión. ¿Sí? Los 2.200 millones de dólares me estás hablando de los montos de generación. No. Eso habla de la transmisión que se la ceden al Estado mexicano. Está la memoria de cálculo de la temporada abierta 1 de Oaxaca. Sí. En esa temporada abierta 1 de Oaxaca pusieron 160 millones de dólares para una línea de transmisión y la otra línea de transmisión la licitó la CFE. Te falta la de... pusieron
360 millones de dólares adicionales para obras para que se conectaran ellos. Te falta toda la de Puebla, te falta toda la de Tamaulipas, por eso es que llegas hasta allá. Y ese es justamente el total. ¿2,000 millones? 2.200 millones de dólares. ¿Dónde está ese número? De nuevo, eso es todo lo que está. Está en las memorias de la CRE. Ahí están. ¿Las memorias de la CRE? ¿Las Ahí memorias de están. la CRE? La de la temporada abierta, Ahí la están. temporada abierta 1 de Oaxaca. Además, una cosa. Esa es una cosa. La temporada abierta 1 de Tamaulipas ni siquiera se terminó. La temporada abierta 2 de Oaxaca se canceló. ¿Pero por qué se canceló? De nuevo, ¿y quién la cancela? Vamos a ir a un corte y Exacto. regresamos a discutir este tema en De Buena Fe. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos debatiendo de buena fe las diferencias entre la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y la política energética propuesta por el expresidente Peña Nieto, y cuál tiene más bondades y virtudes, qué fraudes a la ley hay encubiertos, si hay subsidios o no, etcétera, etcétera. Y nos quedamos ahora discutiendo un tema muy técnico. Me pidieron que los traiga de vuelta cuando eso suceda. Y es que estábamos hablando de las sociedades de autoabasto y qué tanto son subsidiadas por el Estado mexicano. Creo que ya plantearon su punto cada quien. Alonso plantea que se subsidia la transmisión. Gonzalo dice que son derechos adquiridos, que quizá no le llamaría subsidio. Está ya sobre la mesa eso. Quiero preguntarles ahora si estas sociedades, tal como se configuran ahora, son legales o ilegales. Gonzalo, nos hablabas del espíritu original de la ley, y si quieres empezamos ahora contigo para que... Por supuesto, sí, te lo agradezco. La primera, y fíjate, de nuevo, hay que recurrir a Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, en el 2003, siendo senador del Partido del Trabajo, hace justamente una controversia constitucional contra precisamente esa ley del 92, precisamente para argumentar que todos los productores independientes de energía, autoabasto, todas las otras figuras privadas de generación son ilegales. Y en el 2004, la Suprema Corte de Justicia dice que no son ilegales. Eso es muy importante decirlo, porque tuviste aquí en tu programa a Manuel Bartlett diciendo que era ilegal. Bueno, vivimos en un país donde afortunadamente la ley no es lo que Manuel Bartlett diga. Eso hay que ponerlo muy claro. Ahora, dijo que eran ilegales las sociedades tal y como no existen, no la figura. Mira, si vamos para allá, porque ese es el punto fundamental de qué ocurre el día de hoy. Como le decía, vamos a pensar que Alonso, en esta sociedad ficticia que habíamos hecho los tres, de pronto había, por ejemplo, salido de mal. Vamos a decir que quebró. Vamos a pensar que en tu caso triplicaste tu tamaño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a incorporarlos en la misma figura que organizamos los tres, que sigue siendo una sociedad mercantil, a la cual vamos a ir sumando ese tipo de cosas. ¿Y cuál va a ser tú? Obviamente los nuevos participantes ya no te van a pagar directamente eso, van a hacer aportaciones sobre sus montos que van a estar consumiendo. Eso es bien importante decirlo, porque a final de cuentas es, ¿qué ocurre? Esta indefinición, esta parte que podría generar muchas dudas a toda la gente incluso, es precisamente lo que hace la reforma energética. Cancela ahí directamente, ya no se ha dado un solo permiso de autoabasto, no existe ya el autoabasto como tal, y se va a pasar justamente al mercado eléctrico mayorista. Justamente para corregir esas lagunas o indefiniciones, viene precisamente la reforma de Enrique Peña Nieto. Es ahí donde cambian todo ese tipo de cosas. ¿La reforma de Peña Nieto cancela los autoabastos? Bueno, de hecho, los cercena, porque ya no se puede dar nada más. El tema de la reforma fue que, sí, dice hasta aquí, ¿no? Pero el último permiso de autoabastecimiento se dio en el 2019. Porque dicen, bueno, sí, pero lo que fue por temporada abierta de Tamaulipas sigue, ¿no? Y lo que está, entonces, se siguieron dando 1, 2. En el 2017, la CRE autorizó modificaciones al por mayor al número de socios, 3. Claro, si fuera como lo planteó Gonzalo, pues sí estaría muy bien, todo muy bonito. El tema es que, por ejemplo, tienes permisos de autoabastecimiento sin un solo socio. Tienes empresas que se dedican única y exclusivamente a la generación, venta y comercialización de energía. Y qué bueno que sacaste el tema de la controversia constitucional, porque en ese momento la controversia constitucional lo que pregunta es,
al empezar a utilizar las redes, esto constituye o no constituye un servicio público, porque el servicio público estaba reservado para el Estado en la Constitución. La Suprema Corte de Justicia dijo no. Los productores independientes de energía porque le venden a la CFE. En exclusiva. Y los autoabastos porque es un acuerdo entre privados. Entonces no es. Pero aquí lo que se está hablando es la ley desde el inicio prohibía la venta, dice venta, reventa o enajenación por cualquier otro acto jurídico bajo las figuras de autoabastecimiento. Entonces eso es lo que se está discutiendo ahorita. ¿Están vendiendo o no están vendiendo? Y si están vendiendo es ilegal. Y tú tienes empresas que se dedican única y exclusivamente a la generación, venta y comercialización de energía en sociedad de autoabastecimiento diciendo no, yo no estoy vendiendo. Fíjate que esto es aquí, son mis socios, y cuando saqué una el presión permiso... técnica, y es rapidísimo para no perder a la gente. Lo que está diciendo Alonso es justamente de que esto... Lo que estoy diciendo es que no pueden vender, no pueden vender. Era una sociedad en la cual no podían vender y la ley lo prohíbe. Tan es así que es el 36 de la ley del servicio público, dice no pueden vender. El 40 dice, si vendes, te voy a multar fuertísimo a quien venda y a quien compre bajo estos esquemas. Y el 90 del reglamento de esa ley y el 99 dicen, si tú vendes, te sancionamos. Y si te sancionan repetidamente por vender energía, se te cancela el permiso. Y todos los títulos de permiso dicen no puedes vender. Entonces lo que se está diciendo ahorita es, ¿están vendiendo o no están vendiendo? Dato. La ilegalidad. Como siempre lo he dicho, dato mata relato. 0 sanciones, porque eso es exactamente lo que no ocurrió. No se le vendió absolutamente a nadie fuera de la sociedad mercantil. Bueno, Gonzalo, ese argumento... Hasta ahorita, ver, espera, ¿no? pero Son como... sanciones hasta ahorita. Esperen. Es que el argumento parece implicar que como no hay castigo, no hubo delito. No, al revés, no hay ni siquiera una investigación, ni siquiera. Pero ¿te consta? Sí. ¿Te consta? ¿Eres parte de esas investigaciones para que sepas si hay otra si que es o no más hay? interesante incluso. Hay otra que es muy interesante. Entonces, Vamos a hacer algo. ¿podemos saber si hay investigaciones o no? Vamos a hacer algo. ¿Cómo ¿Dónde podemos No saber? podríamos saberlo, pero vamos a hacer algo. Si resulta que hay una investigación, hay una demanda, y resulta ser aquí o después en el futuro, que se les multa, ¿te comprometes ahorita a sumarte acá a esta parte y denunciar la ilegalidad de ese esquema? Hay una cosa, antes de decir sí o no, voy a decir una cosa. Todo ese esquema es precisamente el que se acaba, la indefinición que se acaba con la ley de la industria eléctrica. Lo dejaron vivo y le dijeron, sigues manteniendo todos los beneficios. Tan es así que les permiten irse al esquema del mercado, pruébalo, si no te gusta te regresas. Tan es así que después del 2017 tenías tú 22,000 socios dentro de esas sociedades. Se les permite mezclar socios, una aberración jurídica totalmente, se les permite mezclar esquemas y de repente pasan de 22,000 a 77,000 socios. ¿Qué te habla ahí? Pues que tienes una ventaja gigantesca sobre el mercado. A ver, pero esta cosa, ¿cómo podríamos saber si hay o no investigaciones en curso y el reto que te lanza Alonso? A menos que haya... Haría una acotación. Y otra vez, haría una acotación. Hasta esta administración, te puede decir que no hay una investigación en curso. bueno, claro, porque las administraciones pasadas, pues, ¿qué iban a andar? Solamente que hay una cosa, eso ¿no? es muy importante decirlo, porque estás hablando sobre un acto jurídico que ya ni siquiera tiene la ley esa. Entonces, Eso es importante. Está bien, entonces, a ver. No, lo que estoy diciendo es, Sí, pero yo si puedo después comprometerme hasta el 1 de diciembre de 2018, que no hubo. Vamos a cortar ese punto aquí porque si no nos llevamos... Pero nada más, si hay una investigación después y se sanciona, ¿te comprometes a denunciar la ilegalidad? Sí, por supuesto. Perfecto. Muy bien, ahora podemos pasar al siguiente punto, que es algo que se nos quedó en el primer bloque, las experiencias internacionales, Qué bueno con modelos como el de la reforma de 2013, propuesta por el presidente Peña Nieto. Si quieres, ahora empezamos contigo para que cierre Gonzalo. Sí, pues mira, a lo largo de el mundo han estado fallando este tipo de modelos, ¿no? Tenemos ahorita una crisis gigantesca en Europa. En el mundo. Sí, en el mundo. Principalmente Europa es el que está viviendo y esto habla de una situación muy específica, ¿no? Es depender de una potencia extranjera que sí que está dispuesta a utilizar la energía como un arma geopolítica. Afortunadamente Estados Unidos no lo ha querido hacer, pero si lo hace nos destroza la economía porque nos dejaron una situación en la cual dependemos de Estados Unidos totalmente. Pero bueno, en Europa Rusia está dispuesto a hacer eso. Eso es una. Y la otra, si tú ves, vamos a poner 4 ejemplos principales, ¿no? Que es Chile, Alemania, España y Reino Unido. ¿Por qué escojo esos 4? Chile, pues porque es de los primeros mercados que se abren, ¿no? Alemania, porque es el ejemplo a seguir en todos lados. Y España y Chile, y España y Reino Unido, porque es el mercado mexicano, el esquema mexicano es una mezcla de esos dos esquemas. En ninguno se cumplió la promesa de que bajaran las tarifas de electricidad. En todos, el crecimiento real de las tarifas, desde que se abrió el mercado, es superior al 30%.
Entonces, en todos lados se sabía que no se iba a cumplir este tema. Y como ya lo dije anteriormente, aquí se sabía. Por eso, en el 2018 le inyectaron tanto dinero a los subsidios para que no se les explotara y no tuvieran que decir, ay, pues es que miren, falló nuestra reforma, ¿no? Entonces, en todo el mundo, las experiencias nos han dicho, no funciona. El mercado no va a reducir los precios de la electricidad. Y esa fue la principal promesa que hicieron cuando pusieron este tipo de reformas sobre la mesa en el 2013. Gonzalo. Yo empezaría diciendo de que esa es de las grandes tarugadas, tal cual, que hizo Enrique Peña Nieto. Decir que iba a pasar algo sobre lo cual no había control alguno que iba a pasar. Esa es la primera de 10. Yo lo diré de esa manera. Eso es importante Entonces, decirlo. tenemos una reforma que fue aprobada con mentiras en la exposición de motivos. Lo cual, ¿no? curiosamente, Pero también... está padre que tengamos un consenso aquí. Sí, por supuesto, La reforma pero... de 2013 no sirvió y mintió. Lo cual, Lo de las tarifas. esa parte de que no sirvió, de nuevo, dato. No sirvió para que bajaran las tarifas, pues. Es que ahí hay un punto esencial. Entramos a una cosa. Si nos vamos, por ejemplo, a los precios de las subastas eléctricas, los que nacieron precisamente de la reforma energética, estamos hablando de precios de 400 pesos el megawatt hora. Los contratos legados, por ejemplo, los productores independientes de energía, los Iberdrola que mencionabas tanto, andan alrededor de los 1,100 pesos el megawatt hora. Y las plantas de CFE, ahí vamos a meter desde las de combustóleo, las hidroeléctricas, la planta de Laguna Verde, está en 1,400. Esto es muy importante explicar por qué se ocurren ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las funciones? Estamos ahí cerrando el tema de las experiencias internacionales y abrimos este otro de quién produce más caro. Tú dices que produce mucho más caro la CFE. La CFE. Ok. Bueno, pero si cerramos el tema, pues queda claro que a nivel mundial pues no hay un ejemplo que Por haya cierto, funcionado, ¿no? es cierto, porque me fui justamente por la parte que sí funcionaba y que no. Hablemos, por ejemplo, de experiencias internacionales. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahorita dije, es un problema del mundo. Si ahorita vemos, por ejemplo, los precios del petróleo, y de los cuales vamos a derivar el diésel y el combustóleo que estamos quemando, estamos hablando de que están por arriba de los $80. El precio, por ejemplo, del gas natural está prácticamente el triple de lo que era apenas en marzo. Cuando vemos, por ejemplo, cosas como incluso la parte del solar eólico, pues siguen siendo todavía gratuitas. Eso también es importante. Cosa que no se traduce a usuarios finales porque el diseño de mercado está hecho de tal manera que no lleguen se les paga a todos, no lo de lo más bajo ni lo que ofertaron, se les paga lo de la planta más cara. Entonces, por eso ese qué bueno diseño hablar no del es- no enfoque ex- no existe. marginalista. Este es el mejor. Y primero, vuelvo a repetir, tarifas y costos están divorciados. Una cosa que hace el presidente López Obrador en su reforma es que ahora CFE va a poder determinar sus propias tarifas. Eso es muy importante para hablar sobre todo de la discrecionalidad. CFE, por ejemplo, tiene esta habilidad, la ambigüedad que tiene la iniciativa que mandó el presidente. Puede ser de que, por ejemplo, a una alcaldía, a un estado que le caiga muy bien, dejarle a un peso el bimestre. Y de pronto a un gobernador que se le salió de la raya, a alguien donde le haya interrumpido su mañanera, ponerle el 5,000%. Puede ser. La ambigüedad está puesta ahí. Déjame pasar la palabra a Alonso para que conteste el tema de quién produce más caro, si CFE o las privadas. Y ahora, si te parece, incluimos la discrecionalidad que le permite la reforma a la CFE. Sí, claro. Miren, el tema de las subastas que siempre se usan de ejemplo, el modelo de subastas, el modelo de contrato de subastas es una cosa así, son 168 páginas. Alrededor ¿no? el 12% Claramente, del mercado, que se duplicó en un año. Sí, pero claramente dicen, sí, ofertamos a $20 por megawatt hora en el precio. Cosa muy extraña porque justo en esos momentos los precios, los costos nivelados, sin subsidio a nivel mundial de ese tipo de tecnología están más arriba, estaban a 38. Entonces, pero bueno, si ofertaron abajo de los costos, eso es una cosa de competencia desleal que habrá que investigar, que ver, que eso es una cosa diferente. Pero el modelo de contrato de subastas incluye una serie de bonificaciones posteriores a que tú ganaste ese contrato que terminan por aumentar el precio en un 90-100% del original que tú pactaste. ¿A duplicarlo? Claro. A ver, entonces tú estás La diciendo... cláusula 8 ¿la has visto? Entonces tú estás diciendo que los datos claro. que sacó el No, reporte porque tú del dices- monitor tú- independiente... Tú lo que estableces y es la Porque es la tabla que viene en la porque memoria de esto es- cálculo de la Comisión Reguladora de Energía. No. Que hay una diferencia muy grande entre lo que se estima, lo que De se hecho- reporta y lo que se reconoce. De hecho, aquí tengo el documento a la mano. Tengo la página, que es la 278. Adelante. Ahí es donde justamente te muestra... Podemos también ver el tema del modelo del contrato, es la cláusula octava donde vienen un buen de bonificaciones. Si les parece, vamos a un corte. Buena idea. Gonzalo
trae el documento, discutimos este tema y nos vamos a nuestro último segmento. Usted siga con nosotros, estamos debatiendo de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros en este debate intenso, pero de buena fe sobre la reforma energética del presidente López Obrador y las diferencias que tiene con la política energética del sexenio pasado. Nos quedamos discutiendo sobre el costo real de la energía que se ofrece en subastas. Alonso nos decía que el costo es mucho mayor y que puede incluso duplicar el que se oferta. Y Gonzalo nos decía que esto no es así, que está documentado. Es correcto. Está documentado precisamente en el reporte del Monitor Independiente 2020. Precisamente aquí esto es lo que está poniendo. Esto no es un documento del gobierno, esa es la evaluación que se hace sobre el mercado eléctrico mayorista. Y es el mismo documento donde se ha documentado siempre los subsidios cruzados que hay por el tema de la transmisión a los autoabastecimientos, ¿no? Cómo se pasan los usuarios finales. Entonces, digo, 7,000 millones de pesos, no sé si se les haga poco, porque es lo que he escuchado todo el tiempo, ¿no? Que es muy poquito, no sé qué. Bueno, sigamos con el tema. Sí, muy rápido. Esos 7,000, nada más para poner un dato, muy rápido. Sí, esos 80, son muy pocos en contexto de todo el sistema. No, está bien, pero... no, en realidad no. La 7,000. renegociación salarial que hizo Manuel Bartlett le costó 85,000 millones de pesos a la propia CFE, lo cual mandó de un número que podría haber sido positivo, lo mandó a pérdidas. ¿Qué tanto es esos 85,000 millones de pesos? Es prácticamente el doble de lo que mandamos a la refinería de Dos Bocas. Es prácticamente 120% más de lo que mandamos de subsidios eléctricos. Eso es lo que Bartlett le dio justamente al sindicato. Claro, pero hay una diferencia en lo que se va a salarios de trabajadores o a horas de infraestructura y lo que se va a ganancias a bolsillos de las empresas, ¿no? Aunque en realidad no es tanto, porque de nuevo, no es tanto. Hablemos, por ejemplo, de las hidroeléctricas muy rápidamente. Sigamos con este dato. A ver, ¿qué es lo que nos querías ilustrar? Justamente, hoy está en la tabla, justamente estoy buscando ahorita la tabla, porque me traje justamente el del 2020 y no el 2019, justamente en cuánto están las subastas. Las subastas, como lo había mencionado, 400 pesos el megawatt hora, mientras los productores independientes de energía, los Iberdrola, están en 1,100, y tenemos a las plantas de la CFE en 1,400. E incluso cuando CFE no puede tener esta disponibilidad en el mercado eléctrico, compran en el mercado, digamos que spot, el mercado de energía de corto plazo. Ahí los precios son de 1,875. ¿Y qué plantas son las que llegan a cubrir ese faltante de ser el caso? Las plantas de carbón, las plantas de diésel y en algunos casos muy específicos los del combustóleo. Ahorita Alonso mencionaba al principio la parte de la transición energética y creo que es un punto vital que casi nos ha hablado. Esto que está proponiendo el presidente, que todas las plantas de CFE estén operando en todo momento, 24 horas del día, 7 días de la semana, es como llegamos al 54%. Si hoy CFE fuera el único generador, la mitad del país estaría a oscuras. Esa es la realidad. Bueno, esto es totalmente falso porque la CFE tiene, ¿qué? 44,000, 45,000 megawatts y la demanda total máxima es de 50,000. Entonces la CFE ni siquiera están diciendo se va a quedar con el 100%, están diciendo va a quedar el 54%. De hecho, entonces tiene totalmente la capacidad cerremos para el hacerlo. tema. Entonces, ¿los privados producen más de 4 veces más barato que la CFE? ¿Este dato es correcto? Es correcto de ciertas maneras. O sea, si tú ofertaste por debajo de tus costos de producción, pues ¿quién te puede competir? ¿No? Esa es una. Y la otra también, si al final de cuentas terminas... porque por cierto, ¿no? Los solares y eólicos siempre han dicho, no, nosotros costo marginal 0, 0, 0, 0, no costamos. ¿no? O sea, pero en las subastas eléctricas, ahí sí ofertaron con costos variables, ¿no? Para explicarle ahí, y costos fijos, o sea, ahí público, sí fue una cuestión... se hace la comparación respecto a lo que utilizan para generar la energía, que en el caso de las plantas de CFE es combustibles o... Sí, pero ese es en el caso del mercado en tiempo real, ¿no? Y del mercado en día en adelanto. El mercado
spot, como se le conoce. En el mercado de las subastas, a lo que voy es, los costos nivelados a nivel mundial de esas tecnologías no te daban para ofertar a esos precios, ¿no? Recordemos que el precio ya lleva un margen de ganancia, y además todavía montarle el precio del CEL y estar de los certificados de energía limpia, que es otro tipo de subsidio, incentivo, como les gusta decirle, pero termina siendo pagado por los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron para ofertar a 20? Desde mi punto de vista, y fíjate que yo tengo un conocimiento muy grande de temas de financiamiento. No te da, a menos que hayas ofertado por abajo y que le estés jugando a la especulación del mercado, que qué bueno que mencionó Gonzalo el tema de las plantas de combustóleo y todo eso, porque las de combustóleo del 2015 al 2018 aumentaron su producción en un 5.4%. Desde que llegó esta administración ha estado bajando el uso del combustóleo. De hecho, y justo cuando, como Gonzalo estaba diciendo el tema de la transición energética, ¿qué va a pasar con la CFE? Pues la CFE del 2000 al 2015 era un modelo similar, porque no es igual, similar al que se quiere poner, y la CFE estaba reduciendo su uso de combustible de una manera acelerada, 70% del 2000 al 2015. Si no hubiera entrado la reforma energética y no hubieran puesto este tipo de esquemas de especulación para que se usara el combustible y se le pagara a todas ese precio, hubieran estado, este año se hubiera terminado de usar combustible. Pero claro, pues hay que dejarlo para que las plantas que ofertan a cero recuperen sus costos, porque jugaron a la especulación. Entonces, Gonzalo nos ofrece un dato de que en las subastas se oferta a menos de una cuarta parte de lo que CFE, y Alonso nos dice que esto es solo posible mediante un esquema fraudulento y que los datos de la economía real no dan para eso. Cerremos el tema y creo que ya ha quedado claro el punto de cada quien. ¿Podemos cerrar rapidísimo la parte del combustóleo? Porque esa creo que es de las más importantes. Bueno, un minuto y un minuto. Rapidísimo. ¿Qué está pasando con el combustóleo? ¿Y qué es ese combustóleo? El combustóleo es esa parte residual que ya no es gasolina, no es diésel del petróleo. El problema que tenemos en México es que sale con altísimas cantidades de azufre, de muy alto azufre. ¿Qué es lo que ha pasado? Justamente se ha utilizado desde el 2018, bueno, 2019 en realidad. Desde 2015. Del 19 ahorita bajó la producción, ¿eh? Eso que quede claro. Y de 2019 a la fecha se ha utilizado en esta administración a la CFE como ese comprador de última instancia del combustóleo que está produciendo Pemex. Todo el afán que se ha hablado justamente de la secretaria Nale y también del presidente López Obrador de la autosuficiencia energética, el primer producto que sale a las refinerías es el combustóleo. Un combustóleo que aparte ya nadie más lo está comprando. Lo estamos vendiendo prácticamente a un precio de regalo a la refinería de Estados Unidos para que ellos lo tengan como un crudo degradado. De ese tamaño, primero se le llenó literalmente hasta los pulmones a CFE este combustóleo y después justamente lo empezamos a revender a descuento. Bueno, se acabó el minuto, un minuto. Y muy rápidamente otra vez, del 2000 al 2015 se redujo el 70% la producción de combustóleo. Del 2015 a 2018 aumentando el gas 5.4% anual el uso del combustóleo. Y del 2018 ahorita se ha reducido 3.3%. Entonces, ese tema de que no, México y el gobierno del presidente López Obrador está obsesionado con quemar combustible y carbón, los datos dicen otra cosa, ¿no? Digo, utilizando aquí la frase de Gonzalo, el dato mata relato, hemos visto que desde el 2018 para acá, desde que entró la administración, se ha reducido el consumo de combustóleo. Eso no es cierto. Caso contrario, claro que sí. Claro que BP lo reportó. La planta, bueno, te doy los datos la ahorita. planta de Petacalco, la planta carbonífera más grande que tenemos del país, ya no quema carbón, quema combustóleo. Por ejemplo, si la planta es Salamanca... Te quedaban 10 segundos. Sí, los datos no mienten. Se redujo el consumo de combustóleo para producción de electricidad del 2018 al 2020 3.3%. Y eso en la reforma, a partir de la reforma, no, y claro que está, y no lo digo yo, no lo dice el gobierno, no lo dice todo, lo dice BP Energy Review. Entonces, son datos internacionales, no me lo estoy inventando, no lo sacó CFE, no, son temas ajenos a nosotros. Les quiero preguntar... Te comparto los datos de inmediato. ¿Quién produce más energía sucia en México? La iniciativa privada, por mucho, o sea, por mucho. La iniciativa privada, de su mix de generación, el 80% es energía sucia y el 20% es limpia. La CFE está en 38% de energía limpia y el 62% restante es energía sucia, ¿no? Y nada más para que los pongamos en contexto, la CFE produce el 56% de la energía limpia de todo el país, ¿no? Porque aquí siempre se confunde o quieren encasillar que solo energía solar y eólica es limpia, ¿no? Y ahí es un tema... Para nada. No hay discusión. La CFE es el más grande de las grandes fallas productor que tuvo la reforma de Enrique Peña Nieto es que no apostó realmente por la geotermia. México es un país único.
México tiene esa triada que no tiene literalmente ningún otro país. Tenemos energía solar, tenemos energía eólica y tenemos geotermia. La geotermia apenas tenemos un puñado de proyectos. Es la propia Secretaría de Energía quien podría hacer y celebrar contratos para que alguien lo haga. Puede ser un privado, puede ser la CFE, cualquiera, pero no estamos explotando ese gran recurso. La parte, por ejemplo, incluso energías limpias, esconde una pequeña parte, porque nada más hablamos de emisiones, pero en realidad cuando tú ves el desplazamiento de comunidades que tienen que ser literalmente removidas de sus terrenos para poder hacer el embalse, como ocurrió, por ejemplo, en todos lados. Pero el ejemplo que quiero tomar es el de la Parota en Guerrero. La propia CFE, en el monopolio donde CFE solamente podía construir, pues CFE no pudo ni siquiera conseguir los permisos y la gente en Guerrero tiró ese proyecto. Un proyecto de 760 millones de dólares, a la gente CFE no fue capaz de convencerlo. Bueno, y aquí también siempre hablamos de las bondades, por ejemplo, de la energía eólica, ¿no? Pero no hablamos de la deforestación que causa el hecho, y no lo digo yo otra vez, ¿no? Lo reporta The Economist. Yo les quiero The cerrar Economist este está diciendo tema a muchas los veces, dos, porque ahí no causa voy a defender deforestación ni a la brutal. CFE ni a las transnacionales. Está comprobado que las empresas energéticas causan daños sociales y desplazamiento a comunidades. En este caso que nos dices, la CFE se detuvo. En otros casos, como en Oaxaca, los proyectos han implicado muerte, desplazamiento, destrucción, prostitución, etcétera, etcétera. Pero vamos a un último tema, porque ya se nos acaba el tiempo. Se ha argumentado que la reforma de Andrés Manuel es expropiatoria. ¿Lo es? Aunque sea de manera indirecta, ¿o no lo es? ¿Quién quiere agarrar esta pregunta primero? Yo, sin lugar a dudas, no es expropiatoria ni de manera indirecta, porque recordemos lo que los antecedentes que hay en las cortes de arbitraje, ¿no?, internacionales. No se considera expropiación indirecta siempre y cuando tu proyecto no pierde el valor. Eso no implica que tienes que tener el mismo retorno de inversión, ni que tiene que estar bajo los mismos tiempos ese retorno de inversión. Ese retorno de inversión puede alargarse. Esa es una de las dos. Entonces, y la otra es lo que no se va a reconocer, que lo dice muy claramente la iniciativa de reforma constitucional, lo que no se va a reconocer es lo que se termine por determinar que fue fraudulento, que estuvo ilegal. Entonces, yo no sé si hay algún tribunal internacional que va a decir, bueno, sí, esto estaba mal, estaba trampeado, estabas haciendo todo lo que te dijeron que no podías hacer, pero bueno, sí, lo consideramos como que, como dicen, ¿no?, derechos adquiridos de hacer la ilegalidad. Entonces, bueno, ya lo tienes y te lo... Hay un punto muy importante. ¿Quién determina que es ilegal? Lo La acaba de ley. decir Alonso. En La el ley caso dice como ahí. está inscrita la iniciativa del presidente, es la CFE, un competidor, no es autoridad, el que estaría determinando qué es ilegal y qué es ilegal. Y pensemos por un segundo eso. Imagínate que tu competidor de otro programa, de otro canal, de otra cosa, de pronto dijera, no, es que lo que Gibran hace es ilegal. Oye, eso solamente lo puede determinar un juez o una autoridad competente, no mi competidor. ¿Lo Empecemos por ese determinará un lado. juez o una Adelante, y autoridad que se hagan competente? las investigaciones Por y eso que te caiga digo. quien tenga que caer. Por eso ya, Pero- mira, ya se comprometió aquí, ¿no? Por supuesto. En el momento en que se presente o se haga pública de La conocimiento sentencia. una denuncia, no, de mi cuestión fue una denuncia, te vas a sumar a declarar. La Sí, sentencia. pero le quedan 30 segundos a Gonzalo y vamos a despedirnos después de esos 30 segundos, porque el tiempo se nos ha ido. Sí, una parte fundamental. Se cancelan todos los permisos, esa es una parte esencial de lo que se está haciendo, y viene justamente el segundo transitorio, el inciso C. Por el mandato que tendría la CFE de asegurar la continuidad del sistema, como lo habíamos establecido antes, habría apagones si de pronto CFE fuera el único generador. No lo establecimos. Pusimos Lo es- sobre la mesa eso que es lo tiene que la dice la capacidad ley. suficiente, 56%. Eso es lo que dice la iniciativa. La CFE tiene la capacidad para tener el 56% que le toca. De nuevo, sobra, tiene de el nuevo, doble. no alcanza. 54% no cubre 100%. Si no hay 100% de la demanda, no se está cubriendo. Necesitaremos otro Definitivamente. programa. Van a estar invitados aquí. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Quédese aquí que todavía falta Estefanía Veloz con La Mala Fe. Muchas gracias.
Mientras en México la oposición conservadora argumenta que el Estado no puede garantizar la seguridad energética, en Europa el modelo de mercado da señales de colapso y ante la incapacidad de las empresas privadas para suministrar gas y electricidad de manera continua y asequible, ha tenido que darse un respaldo por parte del sector público para evitar agravios a los consumidores, como sucedió hace poco en el Reino Unido. El caso específico es el de la compañía Bulb Energy, la cual distribuía gas y electricidad a 1.7 millones de consumidores, siendo la séptima en tamaño dentro del territorio británico. Además, una de las más importantes en suministro eléctrico basado en energías renovables. La quiebra de esta empresa está relacionada con los incrementos súbitos en los precios al mayoreo del gas natural, que, entre otras cosas, ha estado condicionado por cortes en distribución desde Rusia y Noruega debido a aumentos en la demanda, infraestructura insuficiente o estrategia para priorizar el aprovisionamiento local. Sin embargo, las causas subyacentes de esta situación se vinculan, por un lado, con las tensiones geopolíticas a las que está sujeto el mercado de la energía y, por otra parte, con las dinámicas de competencia comercial que propician la desaparición de pequeñas empresas ante escenarios de alto riesgo, como el que ha estado dándose en Europa, a la vez que favorece a las grandes compañías y se suprime la competitividad, ese elemento en el que se supone está anclado el valor de este esquema económico. Además, tampoco debemos subestimar las prácticas internas de los actores privados, grandes y pequeños, que privilegian maximizar ganancias en detrimento de medidas que les den solidez financiera y estabilidad para la provisión de sus servicios. Lo que sucedió con Bulb Energy es apenas uno de los varios indicios de que la apuesta por desregular el mercado de la energía pone en entredicho la seguridad del suministro. Si no es porque los gobiernos tienen que interceder para mitigar o prevenir impactos adversos de las familias, sobre todo las que se encuentran en mayores desventajas, podríamos estar hablando ahora de crisis más severa. El problema de fondo es que al rescatar a los privados se emplean recursos públicos que bien podrían enfocarse en acciones que permitan restablecer la soberanía energética y el interés social por encima de la ganancia, algo como lo que busca hacerse en México. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.